Ahora sí, nuevamente, buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Defensoría del Pueblo, quiero darles la bienvenida a este seminario virtual que vamos a tener complementario precisamente al curso de gestión de conflictos desde los derechos humanos y que tenemos la suerte de contar hoy con una gran profesional invitada desde México, desde el país hermano de México, quien precisamente nos va a ayudar, nos va a permitir, nos va a dar a conocer su experiencia, todo su conocimiento en relación al tema de cultura de paz. Déjenme presentarles entonces a ustedes a Patricia Romero Arce, que es una docente, investigadora y trabajadora por la paz. Ella estudió cursos de sociología, tiene una maestría en estudios para la paz y el desarrollo en América Latina, además de un doctorado en ciencias de la educación. Tiene una vasta experiencia como profesora investigadora en diferentes niveles educativos y actualmente en la dirección de Omérica de Servicios Editoriales. Ha participado en publicaciones, a varios congresos, ha impartido talleres y varias charlas y pláticas en temas relacionados a la construcción social de la realidad, sexualidad, diversidad sexual, equidad de género, prevención de la violencia, educación para la paz, interculturalidad, cultura de paz, investigación, incluyendo actividades como yoga, meditación y entre otros. Como pueden ver, con un perfil muy completo, mucha experiencia para podernos acompañar el día de hoy. Para que todos podamos participar de una manera más adecuada, vamos a sentar algunos pequeños lineamientos para poder hacer la participación. En este caso, vamos a permitir que Patricia en su primer momento nos dé una pequeña exposición en relación al tema de cultura de paz, que va a estar estipulado alrededor de unos 25 a 30 minutos. Posterior a esto, vamos a habilitar precisamente los micrófonos y las cámaras para que las personas que están interesadas en poder hacer alguna pregunta, comentario o aclaración que se requiera, lo puedan hacer en ese momento. Del mismo modo, pueden mandarnos también sus preguntas de forma escrita a través del chat de este medio, que nosotros vamos a recopilar y también le vamos a hacer llegar en su momento a Patricia. Entonces, bajo estas cosas, algo muy importante, perdón, se me olvidaba. Esto, como les decía, se está transmitiendo también por Facebook Live. Sabemos que tenemos muchos participantes que posiblemente no logren ingresar, pero van a poderlo ver por Facebook. Así que en el caso de que ustedes tengan algún compañero, algún colega del municipio que no esté pudiendo ingresar, por favor, derivarlo directamente a la página de Facebook institucional de la Defensoría del Pueblo. Ahora, sin más, empezaremos con la jornada que tenemos nosotros y le voy a ceder la palabra a Patricia. Patricia, por favor. Perdón, Patricia, tu micrófono está apagado. No sé si lo pudieras prender, por favor. ¿Ya? Correcto. Adelante, Patricia. Muy amable, gracias. Bueno, quisiera agradecer a la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia la oportunidad de poder participar en este curso o apoyando este curso de gestión de los conflictos desde los derechos humanos con una pequeña plática que he titulado como una aproximación a los conflictos desde una cultura de paz. Y bueno, me han comentado de la gran diversidad de las personas que hoy nos pudieran acompañar en este encuentro y me gustaría iniciar esta pequeña charla hablando un poco de qué es lo que está detrás de esto que vamos a compartir. Y hay dos tradiciones, dos ideas que se han venido configurando a lo largo del tiempo y una es que esta realidad social que conocemos, esta manera en cómo nos movemos en la vida cotidiana, lo que miramos, las instituciones, la educación, todo eso que vemos es una construcción, es decir, ha sido construida socialmente por toda la gente. Todos hemos participado en esto que denominamos como una realidad social. Y por otro lado, hay también una tradición que ha ayudado en todo esto, y es que es la idea de estudiar la paz, es decir, así como se ha estudiado la guerra, como se ha estudiado la cultura,
hay gente también interesada en estudiar la paz. Ahora bien, estas dos maneras de ver la realidad, de tratar de entenderla, a estas dos tendencias, se le suma un deseo de mucha gente en todo el mundo. Y es un deseo que tiene que ver con la posibilidad de construir mundos diferentes. Entonces, esta idea, esta posibilidad de construir mundos diferentes, se viene a nutrir de estas dos ideas anteriores. Es decir, si lo que vemos está construido socialmente y hay gente que estudia para la paz, estos dos elementos nos pueden ayudar justamente a imaginar estos mundos posibles y también a poder lograrlos. En ese sentido, detenernos un poco en lo que es la cultura de paz y en lo que es el conflicto se vuelve sumamente importante. Y empezaríamos hablando entonces de lo que es el conflicto y de lo que es la violencia, porque cuando pensamos en la cultura de paz, lo primero que nos viene a la mente es que si se va a hablar de la cultura de paz es porque tenemos una cultura de la violencia. Pero ¿cómo relaciono yo estos dos elementos con el hecho de que también está presente el conflicto, ¿no? Entonces tenemos tres elementos, solamente que sucede que cuando hablamos del conflicto muchas veces lo vemos relacionado con el tema de la violencia. Y habría que empezar entonces preguntándonos si violencia y conflicto son lo mismo. Y resulta que no es lo mismo. Tenemos que, por ejemplo, la violencia es el uso de la fuerza sea esta física o psicológica o cualquier tipo de fuerza que se utiliza contra uno mismo o contra otras personas o contra los animales o contra la naturaleza, y que ese uso intencional de la fuerza tiene como objetivo generar dolor, sufrimiento, injusticia o muerte. Eso de entrada sería a lo que alude la situación de la violencia. Y por otro lado tenemos el conflicto. Y cuando hablamos de conflicto es importante señalar que los conflictos son situaciones, no personas conflictivas. Es decir, cuando vemos una situación de conflicto, casi siempre nos vamos a los que están participando en el conflicto y decimos, bueno, la razón de este conflicto son esas personas conflictivas, pero no es así. El conflicto es una situación que surge de nuestra relación con los otros. Es decir, los conflictos son situaciones en las que uno mismo o uno mismo con otras personas entramos en oposición o en algún desacuerdo. Ahora, ¿por qué podemos entrar en una situación de conflicto donde hay una oposición? ¿De qué? Pueden ser intereses, pueden ser necesidades, pueden ser deseos o valores, que puede ir desde opinar respecto a un partido de fútbol hasta opinar respecto a tendencias políticas, o en uno mismo en decir, en tratar de decidir si me corto el cabello o me lo dejo largo. Es decir, son dos ideas que se contraponen y que podemos ver opuestas, bien porque son completamente incompatibles si yo tengo el cabello corto o lo tengo largo, o bien podemos imaginarnos que es incompatible. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, yo tengo esta pluma y no sé, mi compañera de aquí al lado también desea tenerla. Eso nos está contraponiendo una a otra. Sin embargo, si lo vemos realmente como una situación y podemos profundizar en ello, probablemente lo que yo quiera de ella es usarla y probablemente lo que mi compañera quiera es tenerla. Entonces, en realidad no hay un conflicto presente. En realidad lo que hay son posiciones diferentes que no tendría que reducirse en un conflicto. Es solamente una percepción de esto. Ahora, en una situación de conflicto, cuando dos personas, que lo podemos referir a grupos o a sociedades, pero ahorita vamos a usar dos personas, cuando dos personas se enfrentan y hay intereses o valores en desacuerdo, hay otro elemento que también influye en esta situación del conflicto, que
insisto, no son las personas conflictivas, es la situación. En una situación donde se presenta un conflicto, además de la situación como tal, está presente lo que cada una de ellas son, es decir, Patricia y Sandra tienen toda una vida detrás que te está determinando a cómo vas a reaccionar, a cómo te educaron a reaccionar en esa situación. Aparte se le suman elementos como el hecho de que Patricia y Sandra tienen emociones y sentimientos que también influyen en cómo esta situación de conflicto se desarrolla. Y pueden ser desde cuestiones de su vida, como lo estamos mencionando, o pueden ser cuestiones tan simples como si comimos o no antes de esa situación del conflicto, o si dormimos bien o no. O sea, todo eso influye en que esta situación del conflicto se manifieste de una o de otra manera. Incluso las cuestiones biológicas, es decir, si por ejemplo tuviéramos una gastritis, eso podría afectarnos en una situación de conflicto, en la manera en cómo podríamos reaccionar. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres incluso, la biología juega también un papel muy importante, igual que en los hombres. Pero solamente por ejemplificar, en el caso de las mujeres, por ejemplo, si estuviéramos en una situación de conflicto, no sería lo mismo hacerlo en un periodo premenstrual, por ejemplo, que estando en un estado de ovulación. Es decir, el conflicto se podría agudizar si en ese momento yo me encuentro en un estado en estas condiciones. Además de estas cuestiones biológicas, sociales y biográficas que influyen en cómo se desenvuelve una situación de conflicto, está también cómo vamos gestionando esa relación entre dos personas en una situación de conflicto. Y aquí algo interesante es que esta relación que tenemos de conflicto con otra persona, pongámoslo así de inicio, va a depender de cómo se lleve ese proceso, es decir, si lo gestionamos, lo regulamos, lo transformamos, esta situación de conflicto puede ser benéfica. O si no sabemos, si no atendemos este proceso de conflicto, bueno, nos puede causar daño o desgaste. Esto es importante considerarlo porque si quisiéramos un poco educarnos desde la cultura de paz en la gestión o resolución de conflictos, habría que ver con qué tiene que ver todo esto. Y resulta que, así como decíamos que hay un proceso histórico que determina la manera en cómo ahorita estamos viviendo, es decir, que somos producto de la historia de nuestros países, de nuestras familias, de nuestras comunidades, así a nivel mundial. ¿Y qué pasa con el conflicto en esta historia? Es decir, ¿cómo se ha venido manejando el conflicto a lo largo de la historia? Pues resulta que lo que se ha nutrido respecto al conflicto es una visión negativa del conflicto. Es decir, que cuando pensamos en el conflicto, en estas situaciones conflictivas, siempre nuestra connotación es negativa. ¿Y qué pasa con esta connotación negativa? Bueno, que cuando hablamos de conflicto, siempre lo vemos como sinónimo o relacionado de entrada, por ejemplo, con la guerra, o bien con la desgracia, o con incluso con una enfermedad, o con una mala suerte, y pensamos que el conflicto es producto de todo esto. Ahora, ¿a qué nos lleva esta visión negativa del conflicto? Bueno, la reacción que tenemos de manera inmediata es negarlo. Si es mejor ser indiferentes hacia él, no ver las situaciones de conflicto, negarlas, justamente por toda esta implicación negativa que tiene. Pero sobre todo porque pareciera que siempre que vemos un conflicto o que pensamos en el conflicto, nuestra primera relación con él es que tiene que connotar violencia. Entonces, eso hace que nos distanciemos del conflicto y siempre lo estamos negando. Y lo negamos en nuestra vida cotidiana, y lo negamos en nuestra vida personal, lo negamos incluso con nuestra familia. Si nos preguntaran, ¿y cómo estás con tu pareja? Y uno diría,
no estamos perfectos y conflictos, no, nosotros no tenemos conflictos. Siempre pareciera que cuando hablamos de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros ámbitos laborales, pareciera que todo es perfecto, es decir, el conflicto no existe. Esta negación del conflicto en nuestra vida cotidiana, y si hablamos de la cultura de paz, en el ámbito de la cultura de paz, pues nos lleva a tener ciertas contradicciones, porque si pensamos, por ejemplo, que una cultura de paz es una cultura donde no hay conflictos, ¿sí? Eso nos hace crear de manera ideal la realidad. Y decimos, no, cuando tengamos una cultura de paz, el conflicto no va a existir. Si yo logro generar una cultura de paz en mi hogar, el conflicto no va a existir. Entonces, esta expresión idílica de lo que sería la paz y esta visión negativa de lo que es el conflicto, lo único que nos genera es desesperanza y no podemos resolverlo. ¿Perdón? No podemos resolverlo y no podríamos gestionarlo. O sea, tenemos que trascender esta idea negativa del conflicto. Y para eso me gustaría ver algunas cosas. Por ejemplo, hay un diccionario que habla del conflicto como símbolo y es muy interesante la manera en cómo lo definen y me gustaría compartirla. Dice, el conflicto como símbolo es el resultado de tensiones opuestas, lo que ya habíamos visto. Y estas tensiones opuestas pueden ser desde nuestro interior o pueden ser exteriores y pueden alcanzar un grado crítico donde pudiera o no estar presente la violencia. Pero el conflicto, más allá de eso, simboliza siempre la posibilidad de un cambio a un contrario. Es decir, que siempre que nos enfrentamos a un conflicto, por ejemplo, de manera personal, con nuestra familia, con nuestra pareja o entre grupos, siempre es una gran posibilidad para trascenderlo. ¿Dónde se presenta, por ejemplo, el conflicto? En términos sociales, el conflicto se presenta cuando hay una guerra. Si esta situación conflictiva se resuelve, trascendimos la guerra a una situación de paz. O bien, por ejemplo, en términos personales, una cuestión de enfermedad, si trascendemos ese conflicto que tenemos en nuestro organismo, por ejemplo, y que se manifiesta como enfermedad, si podemos trascenderla, la trascendemos a la salud. Y hay cosas más interesantes al respecto. Por ejemplo, una de las cosas que más nos afectan en todo el mundo es la situación del racismo, ¿sí? ¿Por qué surge el racismo? ¿Dónde opera el racismo y dónde se convierte en un conflicto? Bueno, el racismo donde primero se opera es en nuestra mente, cuando yo me siento diferente del otro. Entonces, eso genera un conflicto primero personal, que puede manifestarse a grados graves de violencia. Pero si vemos que está detrás del racismo, por ejemplo, descubrimos que está el prejuicio. Es decir, que cuando yo me relaciono, yo miro y trato de percibir al otro y lo hago desde un prejuicio, no estoy viendo al otro, lo que veo es mi prejuicio, es la etiqueta que yo me inventé, entonces yo no lo veo. Este diccionario de los símbolos dice que si yo trasciendo el prejuicio, es decir, si yo resuelvo esta situación de conflicto del prejuicio, y quito el prejuicio, lo que yo hago es reconocer al otro. ¿Y qué pasa cuando yo reconozco al otro? Lo reconozco como un igual, es decir, me quito toda esta basura mental que tengo de que el otro es diferente o que es más o que es menos que yo y que hay que anularlo, todas esas cuestiones que inventamos respecto al que es diferente a nosotros. Si yo quito eso, lo que surge en nuestra mente será la sabiduría. Y la sabiduría es la comprensión del otro. Entonces, es interesante ver cómo cualquier situación de conflicto que se nos presenta, si no lo vemos desde una visión negativa y si no lo vemos con una connotación de violencia, podemos trascenderlo. Entonces,
Desde esta perspectiva es importante lo que nos sugieren desde la cultura de la paz. Y la idea sería aquí, sobre todo para ustedes que van a trabajar en esta idea de gestionar los conflictos, es volver a la definición fundamental del conflicto que nos dice que tiene que ver con la oposición de intereses, pero no pensado en clave de violencia, es decir, un conflicto no tiene que connotar violencia. Y entonces los estudios para la paz aquí participan mucho, o esta cultura de paz participa, y nos dice algo que tenemos que considerar en toda nuestra vida y en todo momento. El conflicto es parte de nuestra vida y afecta todos los ámbitos de nuestra existencia. Es decir, el conflicto es fundamental, es parte del vivir. Y si aparte del vivir, es también parte del convivir. Es decir, el conflicto está en mí, en decidir si desayuno o no, si me peino o no, si como o no, pero también con respecto a los otros. El conflicto siempre va a estar presente. Y entonces una conclusión importante aquí es que tendríamos que pasar de esta visión negativa del conflicto a una visión positiva del conflicto. Es decir, el conflicto es un proceso completamente natural. ¿Sí? Es natural en la vida. Y aparte es necesario y potencialmente positivo para todos. El hecho de que yo en lo personal entre en conflicto es un elemento importante porque es un elemento que me va a permitir crecer como persona. Si lo hacemos, si el conflicto se presenta entre dos o más personas, también va a ser una oportunidad potencialmente positiva para transformar. Y esto lo podemos ver incluso en términos de pareja, por ejemplo, que es algo, en nuestra condición humana, es algo de lo más inmediato que tenemos. Si reconocemos el conflicto como un proceso natural desde una visión positiva, el conflicto no tendría por qué tener esta connotación negativa, más bien al contrario, un conflicto bien resuelto fortalece esta relación de pareja o fortalece esta relación de padres e hijos. Siempre tiene esa gran posibilidad. En este sentido, también concluyendo o transformando esta visión negativa del conflicto, a mí me gustaría rescatar otro elemento que es importante en la manera en cómo ahora pensamos respecto al conflicto, y es un legado que es ideológico pero también filosófico de Gandhi. Y es cuando surge toda esta idea de la no violencia ya en la India, y que ayudó mucho para que nosotros pudiéramos ver el conflicto de una manera positiva. Entonces, una parte importante en esta reflexión del conflicto en una cultura de paz es ver el conflicto no en su eliminación, es decir, la clave no está en buscar la eliminación del conflicto, nunca es la solución, sino más bien en su regulación, su resolución, o como desde su seminario ustedes lo nombran, desde su gestión, se ha gestionado, transformado o resuelto el conflicto, pero nos diría esta tradición gandiana, de Gandhi, o bien los estudios para la paz o esta cultura de paz, que los resuelvas, los gestiones o lo que tú quieras, pero que sea de forma justa y no violenta. Es decir, entonces, que en lo que tendríamos que educarnos es en reconocer el conflicto de una manera positiva, de una manera natural, y que las herramientas, las maneras en las que tendríamos que trabajar el conflicto, si la lógica que tendría que tener esta manera de resolverlos o de gestionarlos, sería de manera justa y no violenta. Aquí entonces, un concepto que yo considero sumamente importante en esta posibilidad de mundos mejores es la cultura de la no violencia, es decir, frente a la cultura de la violencia, la cultura de la no violencia, que estaría dando como el sentido
a esta manera de ver el conflicto y de gestionarlos en su resolución. Otro elemento importante que tendríamos que alejar de nuestra mente es que el conflicto no tiene que connotar o no tiene que relacionar en nuestra mente de manera inmediata destrucción u odio. Yo resumiría todo esto en lo que dice Gandhi, que el conflicto siempre es una gran ocasión, potencialmente un beneficio para todos, ¿sí? El conflicto siempre es la posibilidad de un aprendizaje profundo. Ahora bien, esto es respecto al conflicto como un fenómeno en nuestras vidas cotidianas que tendríamos que cuidar y desmenuzar a profundidad. Y cuando lo hacemos, esta idea de la no violencia, por ejemplo, y esta idea de la cultura de la paz, apuntaría que si como sociedad nos educamos en la gestión de los conflictos de manera justa y violenta, puede apuntar esta educación a un crecimiento moral, pero incluso ético. Es decir, nos puede ayudar efectivamente a crear mundos mejores en esta relación inmediata con los otros a partir de múltiples herramientas, ¿no? Pero algo que sí apuntaría y que tiene que ver más con nuestra condición humana es que esta resolución de los conflictos, para llevarlo a este nivel y esta visión positiva, tendría que permitir en su mismo proceso de resolución la posibilidad de la compasión. Es decir, la única manera que tendríamos de resolver los conflictos es que, más allá de la empatía, pues, pudiéramos hacer posible en términos ciudadanos y en términos políticos la compasión. Y la compasión es una manera de ubicar nuestro cuerpo, nuestro pensar, en eso que decíamos al principio, que cuando nosotros nos presentamos ante una situación vamos con toda nuestra historia, pero también con emociones y sentimientos, es decir, somos eso que emana de nosotros, y por supuesto que eso que emana de nosotros sería muy diferente si una semilla como la compasión estuviera dentro de nosotros. Y por supuesto entonces a la hora de relacionarnos con el otro, el proceso cambiaría por completo. La compasión es fundamental. Ahora, la compasión implica poder relacionarnos con los otros, ¿no? Pero esta relación con los otros se hace posible solamente a través del diálogo. Y aquí algo muy importante que no lo pude presentar en diapositivas, me disculpo, pero una joya que yo he descubierto y que me ha ayudado en muchas ocasiones cuando hablamos de esto es, es, es la idea de que cómo se construye un diálogo en términos de cultura de paz. Y entonces, para imaginarnos, está Luisa y está Pedro, ¿no? Y tienen una vida por detrás que les marca, y tienen emociones, y tienen sentimientos, y tienen un condicionamiento biológico para relacionarse. Ahora, todo esto se traduce en nuestra posibilidad, abre nuestro diálogo. Entonces, Pedro, igual que Luisa, tienen su propia verdad. Ojo, esto es muy importante. Es decir, ambos tienen su propia verdad y es verdad. En esta idea de la cultura de paz, por ejemplo, nunca hay verdades absolutas. Siempre son verdades relativas. Y estas dos personas que se van a encontrar tienen su propia verdad, tan válida una como otra. Ahora, cuando entramos en diálogo para hacer posible la compasión, por ejemplo, mi verdad se conecta con la verdad del otro, pero si hiciéramos dos círculos que se unen de mi verdad con la verdad del otro, resulta que en términos humanos y en términos reales y en posibilidades de lenguaje, la posibilidad de encontrarnos se reduce a este pequeño espacio de la unión
de estos dos círculos, y esa sería nuestra verdad. Es decir, la posibilidad de generar una cultura de paz a partir de la gestión de los conflictos es poder encontrar estos pequeños espacios de diálogo donde podamos construir nuestra verdad. Y dábamos, por ejemplo, un ejemplo muy común. Está una pareja de esposos y tienen, no sé, 20 años juntos. Y uno podría pensar que tienen una misma verdad ambos, y no. O sea, pudieron estar 20 años juntos, pero lo único que pudieron compartir es un pequeño porcentaje de esto, que es con lo que construyen su verdad. Porque nunca podremos ser parte del otro porque somos seres completamente individuales. Si este esquema de mi verdad, tu verdad, y a la hora de juntarnos, generar un pequeño espacio de nuestra verdad, es justamente ahí donde se podría generar la compasión. Y es justamente ahí donde podríamos imaginar estos mundos mejores, estas posibilidades de mundo mejores. Entonces, ¿a qué podríamos apuntar con todo esto? Que tendríamos que educarnos y que tendríamos que alejarnos un poco de nuestras etiquetas, o como líderes sociales, o como maestros, o como padres de familia, y ubicarnos en nuestra condición más humana, porque el conflicto surge justamente en nuestra condición como humanos. Se manifiesta y se distorsiona y se genera violencia en términos políticos y sociales, pero como humanos, si lo empezamos a trabajar y a rescatar de ahí, las posibilidades de transformar la realidad son infinitas. Y entonces, ya nada más para concluir, podríamos decir que esta posibilidad de imaginar mundos mejores, de hacer posible una cultura de paz, de encontrar herramientas válidas para gestionar y transformar los conflictos, tiene que ser desde lo particular. Es decir, que se trata de pasar de gigantes anomalías destructivas, como es la violencia, como es el capitalismo, como es el neoliberalismo, como es el racismo. Son anomalías, son como enfermedades, cosas que están mal, por conflictos mal resueltos. Pasar de esto abrumante y grande y destructivo a pequeñas singularidades creativas. ¿Desde dónde? Desde nuestra condición humana. Es decir, más allá de los roles que jugamos, nuestra condición humana para resolverlos. Y solamente desde esta condición humana y desde esta singularidad podríamos romper grandes paradigmas. A veces suponemos que transformar la realidad viene de arriba, que grandes revoluciones, que grandes líderes van a transformar la realidad. Lo que pensamos desde este posicionamiento de la cultura para la paz es que nunca es de arriba para abajo, siempre es de abajo hacia arriba como se genera esta cultura. Entonces se trata, como decíamos, de romper paradigmas desde nuestra singularidad, de volver a pensar y de rehacer muchas cosas, de aceptar otras posibilidades, por ejemplo, de la cultura de la paz, aunque a veces nos parezcan radicalmente diferentes y bobas, como a veces nos cuestionaban la idea de que hay que pensar positivo, y se burlaban de ti, no, ¿cómo eso no lo resuelve? No, si eso lo resuelve porque el pensamiento es química que influye en todo nuestro cuerpo y en ese sentido reaccionamos, es decir, siempre parte de pequeñas singularidades la posibilidad de transformar la realidad. Gracias. Muchas gracias, señorita, a ti, Patricia. Creo que la explicación ha sido muy clara, muy didáctica, muy completa, que nos permite tener una visión más clara sobre lo que debemos entender y lo que se debe hacer. Ahora, quiero aprovechar también este momento para dar la bienvenida también al licenciado Juan Carlos Pinto, que es el jefe de la Unidad de Gestión de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, que también nos está acompañando en este seminario virtual.
que también le invitamos a que él pueda también aportar un poco como modo de complementar y dar un comentario en relación a lo que hemos trabajado en este momento. En este momento también ya es el momento para abrir precisamente el espacio a las preguntas, a la interacción, a la participación de la gente que está con nosotros ahora y que puedan hacernos llegar sus preguntas a través también de el chat de esta sala, como también tienen la libertad de poder habilitar los micrófonos y sus cámaras para hacer la pregunta respectiva. Para empezar, ya tenemos una pregunta que nos han mandado por el chat hace un momento, que gracias a Fernando Taboada, que la pregunta que nos hace para Patricia es la siguiente. Dice, ¿cómo se relaciona la interculturalidad con la construcción de una cultura de paz y cuál es su efecto en la realización de los derechos humanos? A ver, otra vez, por favor. Claro. La pregunta es, ¿cómo se relaciona la interculturalidad con la construcción de una cultura de paz y cuál es su efecto en la realización de los derechos humanos? Ok. Si vamos a ver, por ejemplo, lo que es la interculturalidad, es decir, donde dos culturas que se asumen o se perciben como diferentes, vuelve a ser esta misma relación que hablábamos al inicio de lo que es el conflicto. ¿Sí? La interculturalidad surge de una situación de conflicto, no de personas conflictivas, sino de una situación de conflicto. Ahora, esta interculturalidad se tendría que dar en la construcción de una cultura de paz, en tanto que desde la subjetividad de estas dos culturas pudiéramos crear lazos de comunicación, que vuelve a ser el mismo esquema, es decir, si tenemos dos grupos sociales, cada uno tiene su verdad. Si aplicamos, por ejemplo, técnicas de gestión para gestionar los conflictos, tendremos que encontrar mecanismos que justamente nos permitan dialogar, es decir, desde mi cultura, desde mi verdad, con tu cultura y tu verdad. Y la cultura para la paz influiría en este proceso, en esta relación, en este crear puentes de comunicación, justamente a partir de los valores que ella promueve, que de entrada es preservar la vida. Ahora, si esto es posible, los derechos humanos se darían en automático, es decir, no tendríamos por qué cuestionarlos, ni siquiera serían necesario mencionarlos, porque en esta relación efectiva de la interculturalidad en un marco de una cultura para la paz, estarían en sí mismos los derechos humanos. Gracias, Patricia. Gracias. Tenemos también otra pregunta que nos llega a través de Facebook Live de Cacha Causacunapac. No sé si lo he pronunciado bien, pero él plantea y dice que desde su punto de vista, el conflicto no se resuelve, sino que se transforma en una cultura de paz. Pregunta cuál sería, si esa idea que él tiene sería correcta. Sí, desde que se empezaron a estudiar los conflictos, en esta tradición que hablaba de los estudios para la paz, empezaron incluso al principio diciendo que los conflictos se tenían que resolver. Incluso surgieron las ideas de que era necesaria la guerra, ¿no? Pero el pensamiento en esta construcción social de la realidad, el pensamiento se va cambiando, ¿no? Entonces ya hay personas que hablan de resolver los conflictos, hay personas que hablan de gestionar los conflictos, hay personas que hablan de incluso de transformar los conflictos. Obviamente, en este proceso vemos que la palabra más adecuada sería transformar los conflictos de una visión negativa a una visión positiva, transformarlos, y algo que de lo que hablé y que yo insisto, sí sería transformarlos, pero de manera positiva, de manera justa, y que la manera de operar esta transformación del conflicto fuera justamente desde la no violencia. Son estos elementos ya los que van sumando a esta parte más operativa de qué hacer
con la gestión de los conflictos, ¿no? Gracias. Ahora tenemos la pregunta de Rianina Mercado, donde dice que le queda una duda de que si aceptamos que un conflicto es un punto de partida para su resolución, entonces, ¿dónde se gesta y nutre la cultura de paz? Es que de lo que tenemos que partir y que la cultura de paz, con todos los estudios que se han hecho, es que los conflictos es un proceso natural, es decir, el conflicto va a estar presente en una cultura de la violencia como en una cultura de la paz. ¿Cuál sería la diferencia? Que en una cultura de la violencia en la que estamos inmersos, hablemos del capitalismo, racismo, o sea, todo lo que nos configura en este momento, solamente que los conflictos apuntan a ser resueltos de una manera violenta, donde siempre alguien tiene que perder. Pero en una cultura de paz, en particular con autores como Galtung, Lederach, dicen que los conflictos en una cultura de paz se tienen que transformar y gestionar. Es decir, cuando aprendemos a gestionar o a transformar los conflictos e incluimos, por ejemplo, cuestiones como la no violencia, en ese momento se transforman. Es decir, aquí estaríamos hablando más bien de cómo opera en una cultura de la violencia y cómo operan los conflictos en una cultura de paz. Y para ello, insisto mucho, para ello hemos de educarnos, ¿no? Y hay estrategias muy, muy específicas de cómo gestionarlos de manera no violenta. Bueno, tenemos también otra pregunta que se la plantea de la siguiente forma. Dice, ¿cómo la compasión como emoción propicia para la paz puede ser aplicada en el fortalecimiento de las garantías y de los mismos sujetos de derecho? Esto tiene que ver también con la construcción social de la realidad, es decir, en esta manera como nos han configurado históricamente, como nos han educado, como se han diseñado estos modelos educativos y como finalmente determinan incluso estos modelos de educarnos también dentro de la familia, hay palabras que han ido quedando fuera. Incluso dice María Zambrano, que es una extraordinaria filósofa, ella dice que la ciencia, la tecnología que permea nuestra educación se volvió tan precisa, tan rígida, tan dura, que se alejó de la vida. Y pensemos, la educación como muchos la conocimos, se alejaba de la vida. O sea, la intención era nada más pasar exámenes y todo era cuestión técnica, pero no era una cuestión humana. Es decir, podías pasar el examen, pero en la vida reprobabas. Ahora, si nos detenemos a ver cuáles eran los contenidos de esta educación o de esta manera en cómo nos forman como personas, había palabras como la compasión, la alegría, los sentimientos no estaban presentes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo operas tú? O sea, ¿cómo lo operas si eres militar? ¿Cómo lo operas si eres profesor? Si estos contenidos no están en tu herramientaje mental, ¿cómo los aplicas? O sea, ¿cómo puedes generar una cultura de paz? Lo que comentábamos hace un momento. Si tú imaginas que la cultura de paz está ausente de conflictos, creamos un idilio de eso. No, así no funciona la realidad. El conflicto es parte de la vida, ¿sí? De entrada. Siempre está el conflicto presente. Ahora, la cosa es cómo podemos pasar de esta visión negativa del conflicto que connota violencia y en la que hemos sido educados, cómo lo trascendemos a una visión positiva. Si tenemos que nutrirlo de otras cosas, tenemos que alimentarlo de otras cosas, tenemos que crear una semántica, es un campo semántico de palabras que den sentido. Y entre esas palabras creo que una de las más importantes que habría que recuperar es la palabra, por ejemplo, de la compasión. Y en procesos educativos, por ejemplo, en procesos de aprendizaje y de enseñanza, conceptos como la alegría, la felicidad, que va haciendo que nuestra
o que nuestro cerebro funcione de manera diferente. Y entonces podríamos ya aplicar otro tipo de cosas. Gracias. A vos, Patricia, gracias. Y sí, tenemos una cantidad importante de preguntas. Tenemos ahora a Carolina Liaga que hace la pregunta. ¿Será importante para una cultura de paz y la gestión de conflictos la gestión de las emociones y capacidades o habilidades de comunicación? Y también en la educación en este tema. Sí, sí, de hecho, derivado de esta idea de los estudios para la paz y de lo que estamos viendo, digo, no sé cómo esté en Bolivia, pero acá, por ejemplo, en México, una parte importante de la reforma educativa, al darse cuenta de que la escuela está completamente alejada de la vida y empiezan a haber pues, todos estos conflictos de violencia, por ejemplo, que acá en nuestro país vivimos mucho, pues como que empiezan a darse cuenta de repente que las emociones también son importantes, ¿no? Entonces hay una tendencia en la reforma educativa de recuperar y crear, aquí está la posibilidad de construir realidades diferentes, una educación emocional incorporada ahora a estos procesos educativos. Y que tiene que ver curiosamente también cómo se hace la ciencia y cómo se hace la política. O sea, hacer ciencia, hacer política y que se traducía en la educación se basaba solamente en la razón. O sea, lo que era importante era la razón. Las matemáticas, operar las cosas fácil, pero estos contenidos como la compasión que decíamos ahorita o las emociones quedaban fuera. Ahora lo que se está intentando justamente es fusionar corazón con mente y se habla en muchos ámbitos, específicamente en la educación. Y pensemos, si pudiéramos construir nuestra percepción, construir nuestro lenguaje, dirigir nuestras acciones donde la razón y las emociones estuvieran equilibradas, por Dios, seríamos felices, seríamos buenas personas, operaríamos de manera diferente. Porque más bien la manera en cómo nos educaron es que la mente va por un lado y los sentimientos van por otro. Y ese es un conflicto fundamental en la constitución de nuestra identidad como personas, ¿no? O sea, va así, y es terrible porque imaginemos, así nos enamoramos, o sea, mi razón va por acá y mi amor va por acá, así nos enamoramos, así nos casamos, así tenemos hijos, así somos líderes sociales. Entonces, hay una cuestión muy, muy profunda donde el conflicto está presente. Esta idea de transformar los conflictos en términos personales sería equilibrar, es decir, que mi mente estuviera actuando conforme a mis emociones, por ejemplo, que es a donde apunta esta idea de la educación socioemocional o la educación basada en habilidades socioemocionales que apuntarían más bien a esta idea que mencionan ustedes de la cultura de paz, derechos humanos, gestión de conflictos. Gracias, Patricia. Tenemos también una pregunta, Silvera, que dice, ¿cómo transformamos y guiamos un conflicto por el camino de la cultura de paz? ¿Se tienen pasos específicos a seguir? Sí, digo, no lo podríamos explicar ahorita, pero tiene que ver con la manera en cómo se ha venido construyendo la idea de una educación para la paz. Y dentro de esta, que es muy grande esta idea de la cultura de paz, específicamente de educación en y para la paz, hay una metodología específica y ya hay estrategias específicas de cómo aplicarla en la resolución de conflictos. De manera más precisa también está en el uso, por ejemplo, del lenguaje. O sea, son cuestiones muy, muy técnicas. No podríamos hablar aquí de todas, pero así como idea estaría, por ejemplo, cuidar las palabras que decimos. El manejo del tiempo es fundamental, porque por lo general cuando nos relacionamos con otra persona, no pensamos en lo que decimos, sino que en automático salen las palabras, son reacción. O sea, nuestra vida está basada en reacciones.
una educación para la paz nos haría ser más lentos. O sea, espérame tantito, piensa un poco antes de lo que vas a decir. Y otra cosa importante, escucha al otro, porque no escuchamos. O sea, puedo estar yo aquí enfrente y está la persona hablando conmigo y él me está, esta persona me está diciendo algo, pero en cuanto empieza a hablar, mi mente ya creó lo que yo quiero escuchar y en realidad no lo escucho. En realidad es mi interpretación y quien está dando respuesta a todo esto soy yo. Entonces, una idea inicial para esto es empezar a bajar y lo conectamos justamente con lo que tú decías al inicio de la meditación. O sea, si incorporamos las prácticas meditativas tanto en cuestiones educativas como en cuestiones laborales, por ejemplo, hacer pequeñas prácticas de meditación, eso va a alentar esta reacción inmediata en nosotros y nos va a permitir pensar un poco más, escuchar antes de emitir nuestras opiniones y va a mejorar nuestras relaciones. Y digo, como esas técnicas hay muchas, ¿no? A mí en lo particular me gusta todo esto que tiene que ver con prácticas meditativas, incluso con la incorporación de prácticas de yoga, que te ayuda justamente a calmar el ruido de tu mente para que cuando tú te relaciones con la otra persona sea de una manera más auténtica y real. Si gustan, les paso material al respecto. Muy agradecido. Seguramente va a ayudar a todos y como material complementario al curso. Claro. Gracias. Tenemos también una pregunta de Patricia Salguero, muy puntual. ¿Cómo prevenir los conflictos? Bueno, los conflictos no se pueden prevenir. Los conflictos siempre van a estar presentes. Es, es parte de nuestro vivir. No los podemos prevenir. Esa era una idea que tenían cuando surgieron estudios para la paz. Y hay que prevenirlos y hay que detenerlos. No, 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 no. Lo que se ha demostrado con diferentes investigaciones es que no tienes que detenerlos. Tienes que permitir que el conflicto aflore, que lo reconozcas como la situación que es y que seminarios como este que están organizando darán las herramientas de cómo, aquí en este seminario dicen gestionarlos, habrá otros que digan transformarlos, la palabra que más nos acomode, solamente que sea gestionados, trabajados o transformados, sea de manera justa y no violenta. Sí, pero prevenirlos no se pueden prevenir, es parte de la vida, siempre van a estar surgiendo. Es evidente, por ejemplo, en lo que han estado viviendo ahorita en Bolivia, y los conflictos no se van a acabar ni allá en Bolivia ni aquí en México, ni en mi casa ni en la casa de ustedes. Los conflictos no se acaban. Desde que te despiertas, los conflictos van a empezar a aparecer. ¿Desde qué vamos a decidir para desayunar? Que si dormimos bien podremos gestionarlos mejor, que si tenemos herramientas, tips sobre eso, podremos gestionarlos mejor, pero prevenirlos no. No, porque si pensamos, por ejemplo, en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar, hay muchos estudios, de hecho tenemos un estudio también nosotros sobre eso. ¿Qué es lo que pasa cuando tú vas previniendo, vas haciendo a un lado el conflicto? Lo único que vas haciendo es como un olla express que se va condensando la dificultad, las emociones, los sentimientos, se van condensando y explotan. Cuando lo tratamos de evitar y dejamos que explote, se puede manifestar en una situación de violencia grave. No, desde que empieza esta situación de conflicto hay que afrontarla. Por eso insisto, para ello debemos educarnos, para ello debemos así como puntualizar bien cuáles son las herramientas y los recursos de resolución de conflictos que podemos aplicar. Y desde mi perspectiva, aquellas herramientas o recursos de conflictos para resolver conflictos que nos pueda ayudar, nos tiene que ayudar lo mismo dentro de mi casa, que en términos políticos, que en términos sociales o que en términos educativos. ¿Sí? Es la misma herramienta que podríamos aplicar en todos. Por eso, entre más simplifiquemos los contenidos,
nos sirven a todos y son más reales. Gracias. A ti, Patricia. Y tenemos una última pregunta. Márquez, que pregunta, ¿la cultura de paz debería ser base transversal en la currícula educativa? ¿Prioridad en toda solución de conflictos y delitos menores? Perdón, no entendí lo último. Prioridad, o sea, el plantear esto de la cultura de paz como una base transversal en la currícula educativa debería ser una prioridad para la solución de conflictos y de delitos menores. Sí, 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 sí. De hecho, Cátedra UNESCO, la cátedra UNESCO estipula y da elementos así muy, muy puntuales en términos generales de los temas que tendrían que ser transversales a cualquier educación. Y está, por ejemplo, la educación para la paz, donde estaría incluida la cultura de paz, está la resolución de conflictos, por ejemplo, está la educación en los derechos humanos, también está ahí, y se van incorporando otro tipo de cosas, ¿no? Como los derechos de la tierra y todo esto, y son cuestiones que tendrían que estar en la educación de manera transversal, justamente para generar una cultura de paz. Es decir, la cultura se genera cuando todos en nuestro herramientaje mental, así como que si estamos muchas personitas y nos dibujan la nube de nuestros pensamientos, así como en las caricaturas, en esta nube de pensamientos ya formara parte importante la cultura de paz, es cuando entonces ya sería real. Entonces, sí, ¿cómo podríamos operar eso desde la educación? Pues con el diseño justamente de estos ejes transversales y que están muy bien definidos, insisto, por Cátedra UNESCO. Bien, muchas gracias. Siendo que ya estamos sobre el tiempo, no sé si tuvieras la oportunidad de responder una pregunta más, una última que nos acaba de llegar, que plantea lo siguiente, dice, entonces el cambio está desde nuestro interior para poder gestionar, transformar el conflicto. Y esto empieza por aceptarlos, no como algo malo, sino aceptarlos para poder cambiarlos y transformarlos. Pero, ¿cómo empezamos para poder aceptarlos? ¿Cómo le hacemos para empezar a aceptarlos? Pues digo, puede haber muchas opiniones. Eh, yo diría que sería irnos a nosotros mismos, empezar a ser un poco más prudentes y a estar atentos, por ejemplo, en nosotros. Esta es una práctica budista que a mí me encanta, ¿no? De percatarte de lo que tú haces y tú en automático detectas cómo vas entrando en una situación de conflicto y vas viendo de qué manera reaccionas. Por ejemplo, yo me empecé a dar cuenta, porque no me gusta discutir de política, por ejemplo, pero aquí en nuestro país empezaba a ser muy apremiante esta situación de los cambios políticos. Y entonces yo me daba cuenta que la manera como actuaba mi cuerpo en una situación de conflicto como esa, es que mi corazón empezaba a latir rápido. Y entonces mis palabras empezaban a salir más rápido. ¿Y de qué te das cuenta en ese momento? Que solo estás reaccionando, y eso hace que la situación de conflicto se empeore, te desgastas tú. Entonces, ¿cuál sería mi propuesta? Y que tiene que ver con esta educación socioemocional. Pues aprender a ver cómo están nuestras emociones, a percatarnos de nuestras emociones, sobre todo en situaciones de conflicto que siempre están presentes, y educarnos en nosotros mismos, es decir, a quien tenemos que estudiar es a nosotros mismos. Y por supuesto que si yo soy atenta a eso y veo que van a discutir, mis hijas no discuten de política, pero bueno, pero cuando mi hija quiere empezar a discutir ese tipo de cosas, más bien suspiro, me relajo tantito y empiezo a decir, mejor espérate, porque si te enganchas en el conflicto o en esa situación, no resuelves nada. Si ese tipo de cosas lo llevamos a la educación con los niños chiquitos, pensemos cómo se puede transformar. Si eso mismo lo llevamos a cuando discutimos, por ejemplo, con nuestra pareja, ¿qué puede implicar? O con nuestros hijos. Entonces son como pequeñas estrategias
que nos pueden permitir, como yo decía al final de la plática, son pequeñas estrategias que nos permiten grandes cambios, ¿no? Grandes transformaciones. Gracias, Patricia. Una última pregunta, ¿puede ser? Sí. Tenemos una más que es de Berti Martínez. Nos dice, ¿cómo poder controlar los aspectos biológicos en los conflictos? Por ejemplo, sí, es muy importante. Por eso, de ahí la importancia de educarnos emocionalmente, es decir, saber que si yo no dormí bien, por ejemplo, voy a estar predispuesta a enojarme más, a estar más irritada, o por ejemplo, de entrada sería reconocernos y a partir de reconocernos buscar pequeñas estrategias. Recuerdo que cuando daba pláticas a padres de familia sobre prevención de violencia y hablaba con las mamás sobre cómo nos ponemos cuando estamos en periodo premenstrual, porque ya no es premenstrual, es premenstrual, porque nos convertimos en monstruos por la manera en cómo actúa nuestra matriz, que es, de ahí viene la palabra histeria, nos volvemos histéricas. Y me decía una mamá, bueno, sí, pero si ya estoy histérica, ¿ya yo qué puedo hacer? Yo, pues encontrar maneras, ¿no? Y recomendaban, hay otras mamás, porque era un taller, o sea, no, pues cuando veo que me va a bajar, por ejemplo, que voy a estar reglando, lo que hago es salirme a caminar, ¿no? Eso ayuda mucho. O una amiga que contaba, por ejemplo, que lo que podría hacer ella es irse de su casa o encerrarse en el baño para no discutir. Hay estrategias muy puntuales, pero tiene que partir de este reconocimiento de lo que somos y de cómo actuamos. Y se pueden encontrar miles de estrategias. Una amiga decía, por ejemplo, que ella llegaba a casa, tenía que trabajar, trabajaba todo el día, y que cuando su esposo llegaba antes, por ejemplo, su esposo se alteraba mucho y empezaba a enojarse. Entonces ella llegaba y decía, va a haber conflicto de discusión. Y entonces él le decía, no, es que tenemos que hablar. Dice, espérame tantito, voy al baño. ¿Cómo que vas al baño? Voy al baño, espérame tantito. Y se metía al baño. Y el típico cuenta hasta 10 o cuenta hasta 100. ¿Qué implicaba eso? Y es es una implicación biológica. Cuando tú vas a discutir con alguien, tu corazón se acelera y implica enfrentamiento. Pero si tú te esperas tantito, es decir, espérame 5 minutos para empezar a discutir, tu corazón empieza a latir un poco más lento. Si tu corazón se equilibra, como cuando ella se esconde en el baño y 5 minutos sale, ya la discusión no va a ser en gritos. ¿Por qué? Porque el corazón ya se tranquilizó, el cerebro ya se relajó y es una reacción biológica, entonces ya no discutimos igual. Esa, por ejemplo, es una estrategia maravillosa. Cuando queramos discutir, cuando tu hijo te quiera o hija te quiera pedir permiso de irse de fiesta y está en esta situación, espérame tantito, esperamos que nuestro ritmo cardíaco baje y por supuesto que estas implicaciones biológicas ayudan a resolver de manera muy eficiente, a gestionar los conflictos de manera diferente. Muchas gracias, Patricia. Bueno, siendo que ya estamos al filo del tiempo, quiero agradecer por tu clara explicación y también por toda la predisposición que has mostrado para poder resolver todas estas preguntas. Ahora quiero proceder precisamente a Carlos Pinto, encargado de un breve comentario relacionado al día de hoy. Y por favor. Bueno, a tiempo de saludar a todos los asistentes y que son parte de este curso, quiero ponderar la participación de Patricia como un aporte importante en esta perspectiva de este proceso de formación que se ha iniciado en la Defensoría del Pueblo, en esta perspectiva, y de profundización para muchos otros que ya están como parte
de este trabajo que se realiza institucionalmente, o en las alcaldías donde se gestionan este tipo de situaciones que normalmente no son reflexionadas. Ya Patricia nos ha dado muchas herramientas, muchos temas a pensar sobre el tema de conflictos como parte de la vida. Creo que este tema de arreglar los conflictos es algo muy arraigado en la cultura, en el sentido común, intentar frenar los conflictos y no darnos cuenta que en la medida en que cada uno de nosotros somos distintos, somos culturas distintas, siempre va a haber choques. El tema es cómo hacemos que esta confrontación tenga un resultado de suma intercultural. Porque en definitiva, ¿cómo hacemos la suma si no es entendiendo, aprendiendo del otro y entendiendo que el otro siendo distinto nos puede aportar más para ser mejores? Y lo propio y en viceversa, hacia el otro lado. Creo que es un tema importante entender este concepto que nos ha dado Patricia en esta perspectiva de partir incluso de temas muy, muy personales, hasta las dimensiones sociales, hasta las dimensiones políticas, que están impregnadas de estas miradas distintas con las que a veces estamos predispuestos al enfrentamiento antes que a la complementación. Estamos más atenidos a la competencia antes que a la complementariedad. Creo que nuestras culturas también como base nos plantean eso. La complementariedad es importante. En la comunidad como tal se constituye, en tanto es capaz de generar lazos de relación entre los diferentes, entre los diversos, para construir metas comunes dentro de las individualidades que somos. Creo que es un punto central. Y quizás una aclaración importante dentro de este sentido común, el tema de compasión. El sentido común en la calle entiende como algo así como dar pena en el sentido de pena, no de vergüenza como en México. Dar pena en el sentido de que yo por compasión doy una limosna. Y creo que el sentido primigenio que está manejando Patricia y que ha sido transversal en varios momentos significa compasión con el corazón, con toda la intensidad. Ese es el punto central de la relación con las otras personas. Y creo que ese punto justamente fue manejado por Humberto Maturana cuando habla no solamente de una explicación académica de entender la relación social, sino una relación que está marcada por el amor. Y extraño en un académico que maneje el amor, y él mismo dice, no es un tema de romanticismo o de religiones, es un tema de relaciones fundamentales en las sociedades. Si no existe eso, no podemos construir algo distinto. Y ese es el sentido con el que deberíamos trabajar. Es el sentido final sobre el cual deberíamos insistir. La cultura de paz, en definitiva, como proyecto de humanidad, tiene ese eje fundamental. Yo quiero terminar esto agradeciendo a Patricia. Asumimos que nos ha dado muchos elementos para reflexionar, para profundizar en nuestras prácticas cotidianas, nuestras relaciones laborales y en nuestra propia individualidad. Creo que va a ser importante, junto con los materiales que ella nos ha ofrecido, mandarnos como complemento y que estaremos compartiendo con ustedes próximamente. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a todos los asistentes y esperemos haber contribuido también a una reflexión mayor, también y a una transformación en curso en no solo nosotros, sino en nuestro propio país con la acción que realicemos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Nuevamente un abrazo y muchas gracias, Patricia, por todo el aporte, por toda la experiencia. Nos ha servido mucho, de eso puedes estar segura.
Y también ahora agradecer a todos los que han participado, a todas y todos. Una última recomendación, no se olviden que el módulo 3 del curso se cierra el día domingo. Por favor, tomen sus previsiones para la presentación de todas las evaluaciones y todas las tareas pendientes. Una vez que tengamos el material que nos pueda proporcionar Patricia, también lo vamos a publicar en nuestra plataforma como parte del material complementario del curso y lo vamos a hacer saber en el panel de avisos del mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan buena noche. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.